La historia de los derechos humanos no puede contarse sin hablar de los primeros acontecimientos que influenciaron el destino y la vida de los pueblos y naciones a través de las épocas. Y hago referencia precisa a los momentos históricos que pusieron a prueba la habilidad política de estas grandes mentes evolucionadas en cuestiones de derechos humanos. Historias que pusieron a más de una en jaque la dignidad humana y los desafíos al sistema sociocultural, económico y político para preservar en sí mismos esta cualidad que nos distingue de toda la creación. Y partiendo de esta prerrogativa que nos hace únicos, somos testigos del resultado de sus luchas. Gracias a ellos, en cada lugar del mundo no se puede iniciar un proceso jurídico sin mencionar los derechos humanos. El Cilindro de Ciro es un documento histórico que data del 539 a.C., elaborado a base de arcilla, en el que se encuentran impresas a manera de relato en tercera persona las hazañas y los discursos políticos que detallan el sistema de gobierno que implementó este monarca en una Babilonia conquistada a manos del imperio persa. La creencia de que su poder real descendía directamente de Marduk, dios de los babilonos, fue una estrategia política para desestimar los daños colaterales ocasionados por la conquista persa. Dio libertad de culto y permitió el retorno de los esclavos y sus familias capturados a sus países de origen. La inscripción refleja un rasgo característico de derechos humanos que, independientemente de si fue o no estrategia política, fue una ley inscrita, decretada y realizada por parte de quien ostenta un poder y potestad para ejecutarlo. Juan I de Inglaterra fue el hermano bastardo de Ricardo I, Corazón de León, quien se encontraba en campaña con los cruzados. Este otorga la facultad a Juan para regentear en su ausencia a Inglaterra. Sus decisiones y decretos infames, la carga contributiva en cuestión de impuestos, así como las adjudicaciones ilegales que hacía sobre las propiedades de los nobles, las herencias de las viudas y los juicios injustos por parte de las personas afectadas. Dio marcha a la elaboración de la Carta Magna por parte de sus súbditos, en el que se ponía por escrito el límite del poder del rey sobre el pueblo, obligarlo a consultar al Gran Consejo antes de aumentar los impuestos, procesos justos legales para todos los hombres libres, entre otros edictos. Cuando un rey decide actuar sin el consentimiento del Parlamento, generalmente sucede de la manera en que el Parlamento puso freno al poder absoluto de Carlos I, que pensaba que su poder había sido designado por Dios y que la intervención del Parlamento solo consistía para financiar gastos de campaña. Su poder se extralimitaba con los aumentos absurdos de impuestos, apropiarse de monopolios sin consultar a nadie y forzar a los varones a préstamos bancarios para quedarse con los intereses fue la gota que derramó el vaso. Por lo que la Cámara de Lores, en conjunto con el Parlamento, basándose en la Carta Magna de 1215, ordenaron al rey que se apegara a lo inscrito ahí.
poniendo fin a sus abusos y malas decisiones por las que ahora antes de tendrá que consultar al Parlamento. Poder ejercido de Inglaterra hacia las 13 colonias no solo radicaba en los impuestos infringidos sobre los productos como el papel, el vidrio y la pintura. También, los límites iban más allá de los asuntos políticos y las limitaciones que los colonos americanos tenían sobre asuntos de las 13 colonias. Todo esto fue la causa por la que iniciaron la lucha por independizarse de Inglaterra, que al final tuvo que ceder y otorgarles la independencia el 2 de julio de 1776. Y el 4 de julio de ese mismo año, 56 congresistas se unen para aprobar la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. Posterior a la Revolución Francesa y el fin del sistema monárquico, el pueblo francés se reúne en Asamblea Nacional y redacta en una declaración solemne los derechos del ciudadano francés y que, acompañado también de las obligaciones del Estado a ser partícipe como institución para proteger las garantías de cada individuo, entre las que destacan la libertad y la igualdad común, la obligación del Estado a proteger los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que nadie está por encima de la soberanía de la nación, el poder ciudadano está en la elección de sus representantes, juicios justos para todos, libertad de expresión, respeto a sus opiniones religiosas, entre otras. La Constitución Política de los Estados Unidos logra armonizar y separar los tres poderes para equilibrar el sentido de justicia y la voluntad de las minorías. Los principios de libertad e igualdad, así como la institución de los gobiernos federal y estatal, han contribuido a mantener el orden social y la protección de las garantías constitucionales, en las que destacan las 10 primeras enmiendas. La Guerra de Independencia de México surge a raíz del sometimiento que la aristocracia española ejercía sobre la población indígena. El descontento social se hacía aún más palpable con la distinción de castas, por lo que la segregación y los conflictos sociales en materia de asuntos políticos eran limitados hacia estos grupos en los que la parte criolla se veía mermada, ya que al ser hijos de españoles nacidos en la Nueva España no poseían las condiciones necesarias para los cargos públicos exclusivos solo a los representantes españoles. El iniciador de este movimiento de protesta fue el cura Miguel Hidalgo que, junto con otros insurreccionistas, comenzaron la lucha por el derecho de la libertad del pueblo mexicano y a raíz de su ejecución la continuó José María Morelos y Pavón, otro cura insurreccionista, junto con Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Pero el movimiento insurreccionista tuvo más peso en la etapa en la que el general Agustín de Iturbide deserta de las fuerzas reales y se une a la campaña rebelde por temor a que el sistema monárquico continúe tomando fuerza a raíz de la desocupación de Napoleón en España. Todo esto conlleva a mejorar la estrategia militar y el frente insurgente avanza con el apoyo de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Francisco Javier Mina en flancos estratégicos. En febrero de 1821 se asientan las bases del Plan de Iguala,
en las que establece la Declaración de la Independencia bajo la tutela de la corona española y el respeto a la religión católica. Se conforma el ejército trigarante, se unen nuevos caudillos para enfrentar a las tropas del virreinato y, en agosto de 1821, se firma el Tratado de Córdoba, en la que se establece la independencia de la nación bajo un gobierno monárquico constitucional. España se niega a reconocer este tratado y con esto obliga al ejército trigarante a entrar en la Ciudad de México de manera triunfante el 27 de septiembre de 1821, dando así consumada la lucha. Al día siguiente, se firma el Acta de Independencia. Gandhi nace el 2 de octubre de 1869. Estudió Derecho en la Universidad Colegial de Londres. Ejerce por 20 años en Sudáfrica y se percata de la discriminación racial de la población blanca hacia la de color. Promueve en 1906 una forma de protesta no violenta que supondría el inicio de su movimiento de no violencia. Durante su lucha, Gandhi fue preso político en varias ocasiones y recurre como mecanismo de lucha la huelga de hambre, que inspira al mundo la forma para manifestarse en movimientos no violentos por los derechos civiles, el cambio social, económico y político. La Asamblea General de la ONU decide instituir el 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley más importante de nuestro país. En esta se reconocen los derechos de todos los mexicanos y las mexicanas. Instituye la manera en que el Estado mexicano se organiza con sus instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También destaca la soberanía nacional del pueblo, la división de poderes, el sistema representativo republicano, democrático y federal, y es pionera en incluir derechos sociales como la educación pública, gratuita y laica, derechos laborales, ambientales, la libertad de culto y expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Sus referencias han sido inspiración para elaborar más de 70 tratados de derechos internacionales y regionales, las cuales se han traducido a más de 500 idiomas. De entre sus artículos destaca el número 1, en donde señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y su artículo número 2 señala que no podemos ser discriminados por nuestro origen étnico, nuestro color de piel, nuestro idioma, nuestro género, nuestra religión o cualquier limitante o discapacidad que tengamos.